Buenos días, mis estimados colegas. Saludos. Doctor Jorge Ramos, un placer. Gracias por darme la oportunidad de hacer mi exposición por acá, por este medio. Como verán, todavía me encuentro fuera del país, haciendo unos compromisos laborales. Y bueno, los tópicos o los puntos que me tocaron para mi exposición son el ruido ambiental, decreto 2217, norma Covenin 143381 y norma Covenin 143282. Y para comenzar entonces con mi intervención, con mi exposición en lo que es la parte de ruido ambiental, deberíamos conocer el concepto de ruido, que dice que es uno de los problemas ambientales más desatendidos, ya que sus consecuencias no son inmediatas. Y produce algunos tipos de enfermedades, por llamarlo así, algunos tipos de consecuencias, que serían el estrés, la pérdida de sueño, la desconcentración de las personas, y que todo esto pueden ser algunos de los inconvenientes que suceden motivo de ruido y de sus avances, de estar tanto tiempo expuesto allí. También conseguí otra definición más sencilla con relación al ruido, que dice que es el sonido no deseado, cualquiera sea su origen. Entonces, ya manejando esas dos definiciones, podemos entonces irnos a lo que es ruido ambiental y podríamos definirlo como que son los sonidos poco agradables e incluso dañinos que modifican las condiciones consideradas como normas, como normales y en ciertas regiones. De igual manera, el ruido ambiental excesivo provoca lo que conocemos como una contaminación acústica. Podemos decir que es un problema típico en las grandes ciudades, donde generalmente existe una población muy elevada y por las acciones que realiza el ser humano, claro, en su día a día y en determinadas actividades. ¿Cuáles podrían ser esas actividades? Llámese actividades industriales, comerciales, el tránsito vehicular motor y por supuesto la reproducción de música a un nivel de volumen muy elevado, que hoy en día eso se ve muy frecuentemente en nuestro país. Entonces, como el ruido no produce daños permanentes inmediatos, no es tratado de la misma forma que otros peligros ambientales. O sea, se le da un poco más de por llamarlo así, de poca importancia. Y es usualmente colocado como una prioridad menor en la lista. Hasta que aparece, por supuesto, una situación de emergencia donde eh, tienen que activar varias comisiones para hacerle seguimiento a ese caso. Es así que entonces, dependiendo de la intensidad del ruido y de la duración de la exposición del mismo, los efectos de ruido en el hombre pueden ser de distintos tipos. Perdón. Tenemos los tipos fisiológicos, que serían la pérdida de audición, tenemos la hipertensión, tenemos enfermedades cardíacas, úlceras, colitis, desórdenes endocrinos, tenemos náuseas, dolores de cabeza y por supuesto hasta vértigos. También otros efectos psicológicos que produce el ruido sería insomnio, enojo, miedo, estrés, incapacidad en el aprendizaje, y lo consideramos como otros efectos causantes del ruido: la interferencia de la comunicación del habla, interferencia en el sueño, pérdida de la privacidad, falta de concentración, pérdida de disfrute de las actividades de ocio. Y entre los niveles de ruido considerados como molestos, tenemos o podemos decir que son aquellos ruidos que pueden provocar molestias siempre que su nivel exceda el valor de ruido de fondo o cuando el mismo supere un determinado valor, considerado así como máximo. También podemos decir
que existen varias normas y decretos que regulan y controlan las exposiciones de ruido. Entre esas normas tenemos la norma IRAM 4062, que habla sobre ruidos molestos en el vecindario, el decreto 2217, que lo voy a nombrar, la norma venezolana Covenin 1565-95, que habla sobre el ruido ocupacional, la norma Covenin también 143381, 143282. Entonces, en fin, tenemos algunas normas que regulan esa parte de ruido, pero sin embargo son poco frecuentadas o son poco seguidas esas normas. De allí entonces vamos a pasar al decreto 2217, donde tiene por objeto este decreto establecer las normas para el control de la contaminación producida por fuentes fijas y móviles generadas por el ruido. Y en dicho decreto regulamos los ambientes no confinados, excluimos las zonas de emergencia y clasificamos las zonas según su uso. En el decreto, en su artículo 3, comienza hablando sobre las excepciones en algunas situaciones de emergencia que puedan emitir ruido, llámese ambulancias, vehículos de emergencia, camiones de extinción de incendios, sistemas de alarmas de robo, de incendios y otras aquellas actividades que sean similares a casos de emergencia. Allí tienen la excepción. Por supuesto, en su artículo 4 también reza y dice que en los casos de ruido generado por actividades comerciales, domésticas y sociales, que serían tales fiestas, uso de equipos de sonido a alto volumen, artefactos eléctricos muy ruidosos, equipos de aire acondicionados, hidroneumáticos, entre otros, estos equipos que causen molestia en el vecindario o en el área donde usted está viviendo están considerados como alteración del orden público y por ende serán sometidos al conocimiento de jefaturas civiles y autoridades municipales según sea la competencia de cada persona. Este decreto también tiene una clasificación de las zonas según su uso y fueron divididas en 5 zonas. Fue dividida por ejemplo, la zona 1 comprende lo que son los sectores residenciales por parcelas unifamiliares, hospitales y escuelas, que estas no estén ubicadas en bordes de tráfico de vehículos y en los aeropuertos. Tenemos la zona 2, que comprende los sectores residenciales con viviendas multifamiliares o apareadas, escasos comercios vecinales, también que no estén ubicadas al borde de vías de alto tráfico de vehículos o de aeropuertos. En la zona 3 tenemos los sectores residenciales y comerciales, tenemos los comercios o pequeñas industrias ubicadas cerca de las vías de alto tráfico de vehículos nada más, ya ahí no estamos nombrando lo que son los aeropuertos. En la zona 4 tenemos los sectores comerciales e industriales, donde predomina este tipo de actividades, que hay más ruido por su actividad, no se consideran apropiadas para la ubicación de viviendas, hospitales ni escuelas, por el trabajo que ejercen allí. Y por supuesto la zona número 5 son los sectores que bordean las autopistas y los aeropuertos. Este decreto también describe unos horarios y unos decibeles permitidos por zona. Por lo menos fueron divididos en los horarios diurnos y nocturnos. El diurno tiene un horario de 6:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. El nocturno desde las 9:31 de la noche hasta las 6:29 de la mañana. Y tiene unos decibeles que son permisibles para cada horario. Por lo menos en la zona 1 se habla de 55 decibeles en el horario diurno, en el nocturno 45, en la zona 2 60, 50,
En la zona 3 tenemos 65-55, en la zona 4 70-60, en la zona 5 tenemos 75-65. Y si vemos que los decibeles van aumentando dependiendo de la zona es porque están más alejadas de la población. Entonces, ya en ese decreto ya nosotros sabemos y conocemos dónde podemos obtener más ruido, en qué zona podemos obtener más ruido que otra. También tocando el tema de la norma Covenin 143381, podemos decir que tiene como objeto la determinación de ruido emitido por vehículos a motor. Esta norma fue hecha por una revisión que se la realizó a la norma Covenin 143380, a la Covenin 154380, y a la vez esta norma sustituye a esas dos después de esa revisión. El objetivo de esta norma es contemplar los métodos para la determinación de ruido emitido por los vehículos a motor. Básicamente, esta norma tiene unas condiciones de ensayo que fueron creadas, como los ambientes acústicos, condiciones meteorológicas, condiciones de ruido de fondo, condiciones de vehículos a realizar la prueba, qué vehículos se le iba a realizar la prueba, las condiciones de si era en velocidad o si era detenido, si era parqueado, procedimiento como realizar la prueba, hicieron todo ese tipo de estudios en la norma y al final expresaron unos resultados y la emisión de un informe final. La norma 143282 es una norma que tiene por objeto medidores de niveles de sonido. Y esta norma sustituye también a la 123 de 1961, a la 179 de 1965 al 73 que fue creada, a la 179A, que fue una revisión que se realizó en el mismo año 1973, de la 6. Estas normas se aplican exclusivamente en instrumentos, que son medidores de niveles de sonido, para realizar la medición de ciertos niveles de presión, tanto ponderadas en tiempo y en frecuencia. También esta norma especifica las características para los medidores de los niveles de sonido, qué características debe tener cada equipo. Y entre esas características, entonces hablamos de las características direccionales, la ponderación en frecuencia, en tiempo, la sensibilidad a varios ambientes y los ensayos específicos que se realizaron para cada equipo. ¿Qué objetivo tiene esta norma? Asegurar la estabilidad y la exactitud de un medidor de nivel de sonido particular o en la práctica, que verifique la reducción mínima, la resolución mínima de cualquier diferencia de sonido tomada con dispositivos de varias marcas y modelos que satisfagan los requisitos de dicha norma. Entonces, básicamente, esos son los puntos que me tocó a mí exponer. Y bueno, muchas gracias por su atención, éxitos para todos y nos veremos pronto. Saludos.